Capítulo 2. El vacío de Gabriela. Esta podría ser una historia que seguramente hemos visto en alguna telenovela, pero la realidad es que al menos yo sí he escuchado casos afines, siendo una de las razones por las que tomé la decisión de escribirla. Gabriela era una jovencita de preparatoria quien creció en una familia de clase media económicamente hablando. Para sostener los gastos de la casa, su madre tenía que trabajar casi todo el día, siendo la razón por la que ella tenía que pasar la mayor parte del día en casa de sus abuelos, ya que su madre al quedar embarazada, al parecer su padre se había comportado de una manera muy cobarde, y al saber del embarazo huyó dejándola sola. Cuando Gabriela nació, ella y su madre Marisela vivían en casa de los abuelos, pero cuando Gabriela ingresó a la secundaria ambas buscaron un departamento donde vivir. Esto con la finalidad de tener más privacidad en sus vidas, además porque Marisela se sentía cansada de que su padre siempre la estuviera checando en todo lo que hacía. Sin embargo, la abuela de Gabriela se preocupaba mucho por ellas, así que durante estos años siempre le pedían que después de la escuela la niña se fuera a su casa, para evitar que se quedara sola en el departamento, y así lo hicieron. Durante todos estos años Gabriela siempre se preguntaba acerca de quién era su padre, ya que ella nunca lo había conocido. Pero siempre que le preguntaba a su madre, o a sus abuelos, ellos siempre evadían diciéndole que no era necesario porque no sabían dónde él estaba. Ya cuando estaba en sexto semestre de la preparatoria, ella empezó a juntarse con un grupo de jovencitas que más que dedicarse a la escuela, eran las típicas chavas rebeldes que les gustaba fumar e irse de fiesta. Al principio Gabriela se juntaba con estas jovencitas para divertirse, pero no hacía las cosas que ellas comúnmente hacían como fumar o consumir alcohol, ya que la educación de Gabriela era basada en valores morales y religiosos. Una tarde del mes de abril, siendo unos cuantos meses antes de la graduación de preparatoria, una de sus amigas del grupo organizó una fiesta para festejar que dentro de poco iban a terminar sus estudios en esa escuela. Las chicas se organizaron aprovechando que los padres de donde iba a hacer la fiesta no iban a estar, puesto que tenían pensado fumar y consumir alcohol. Sin decirle realmente a dónde iba, Gabriela le pidió permiso a su madre comentándole que tenía que ir a casa de una de sus amigas y que iban a pasar la noche porque se les había acumulado muchas tareas. La realidad es que debido a que Marisela nunca se involucró realmente en las actividades escolares de su hija, ya que ella ni siquiera quiso terminar la preparatoria por andar de fiesta en fiesta, pues nunca sospechó que algo así hubiera estado planeándose, ya que las calificaciones de Gabriela eran mucho mejor de lo que ella podría haber alcanzado. Al llegar el día de la fiesta, al principio eran solo ellas, las amigas de su escuela las que estaban de fiesta. De repente llegaron un grupo de hombres, quienes incluso varios de ellos eran mayores en referencia a la edad de estas jovencitas de preparatoria. Cuando entraron a la casa, la mayoría de las jóvenes la saludaron porque ya los conocían, pero Gabriela no sabía quiénes eran. Uno de ellos, un señor adulto de alrededor de 38 años, quien se llamaba Rolando, se acercó a Gabriela y la invitó a bailar. Ella al principio dijo que no, pero la insistencia de él era tanta que aceptó y se fueron a bailar. Gabriela realmente era una jovencita tímida que no tenía mucha experiencia en bailes como los que se ven en quienes bailan reggaetón, siendo esta una de las razones por las cuales cuando él quiso bailar en determinadas poses ella simplemente le dijo que gracias por sacarla a bailar, pero se sentía incómoda. Entonces dejaron de bailar y se pusieron a platicar. Al principio Gabriela se sentía insegura, pero a como empezaba a consumir bebidas alcohólicas poco a poco se empezó a relajar y a como se dice entró más en ambiente. Una de sus amigas vio como Rolando, aprovechándose de que Gabriela estaba un poco pasada de copas, quiso besarla. Ella inmediatamente se acercó y los separó. Les dio las gracias a todos ellos, pero les pidió que se fueran ya que la fiesta estaba planeada solo para ellas. La realidad de por qué ellos habían llegado era porque una de ellas le había dicho a su novio, uno de los que venían en el grupo de ellos, donde iba a estar y al venir él pues los demás lo acompañaron. Pero este grupo de hombres eran mayores que ellas, así que la forma de ver la vida era muy diferente a la de estas jovencitas, entonces la dueña de la casa, al ver que las cosas se estaban saliendo de control, les pidió que se fueran y así fue. Sin embargo,
Para entonces Gabriela ya le había pasado su celular a Rolando, así que después de ese día ellos se seguían mensajeando. Al principio, Gabriela no sabía qué sentía por él, ya que a ella no se le hacía guapo ni atractivo, pero había algo que le llamaba la atención. 2 semanas después de ese día en que hubo la fiesta, él la invitó a salir y ella dijo que sí. Al llegar al lugar, Gabriela quedó sorprendida de lo bonito que era el restaurante, debido a que no estaba acostumbrada a ir a ese tipo de lugares. Después cuando entraron él le pidió al mariachi que le cantaran una canción. Ella estaba impresionada de lo que él hacía por ella. Cuando terminó de cantar el mariachi, aprovechándose de lo ilusionada que estaba Gabriela, le pidió que sí quería ser su novia, a lo que inmediatamente le dijo que sí. Después de cenar, él la llevó a ella a su departamento, pidiéndole Gabriela que la dejara a varias cuadras de ahí para evitar que su madre se diera cuenta de esta relación, ya que, al haber mucha edad entre ambos, ella tenía miedo de que su mamá le impidiera verlo. Al día siguiente, al llegar a clases, Gabriela les contó a sus amigas de lo que había pasado y de cómo ella le había dicho que sí. La cara de 2 de sus amigas fue de felicidades, y las otras 2 le dijeron, estás loca, él podría ser tu papá. Esa frase le dolió a ella ya que Gabriela no conocía a su papá, pero sus amigas no lo sabían, siendo esta la razón por la que le dijeron eso. Gabriela estaba consciente de que la edad era una limitante, pero ella empezaba a estar muy ilusionada, que no le importó lo que sus amigas le dijeran de que estaba loca, además solamente iban a ser novios, ya que no estaba pensando en casarse ni nada por el estilo. Los días iban pasando y Gabriela cada vez estaba más enamorada de Rolando. Ella seguía pensando en por qué había esa atracción, tal y como se mencionó con anterioridad, ya que a ella no se le hacía guapo ni nada por el estilo. Sin embargo, la autoestima de Gabriela no estaba muy alta y había un vacío dentro de ella que aún sin saberlo gritaba que requería ser cubierto con amor. Cada vez que Rolando, en secreto, invitaba a salir a Gabriela, ella se sentía como en el cielo por todas las atenciones, hasta que después de casi 3 meses en que iban a cenar, una tarde de verano, después de que Rolando le preparó una impresionante cena, en un lugar maravilloso, él le pidió que le diera la prueba de amor, es decir, quería pasar la noche con ella. Cuando Gabriela escuchó eso, ella se acordó lo que a su madre le había pasado, de cómo cuando ella salió embarazada, y después de que su padre biológico se enteró de su presencia la abandonó. Después de recordar eso, ella le dijo que no. Es más, hasta se molestó por la propuesta que le acababa de decir. Le pidió que si volvía a hacer eso que mejor ni se molestara a llamarla, debido a que ella no iba a tener relaciones hasta dentro del matrimonio. Rolando, al darse cuenta de la reacción de ella, le pidió disculpas y le prometió que no volvería a pasar. Sin embargo, Gabriela estaba muy molesta y le pidió que la llevara a su departamento y así fue. Durante el camino nadie dijo nada y al llegar al lugar donde normalmente la dejaba Gabriela se bajó del carro, y sin decir nada cerró la puerta y se fue a su departamento. Los días siguieron pasando y Gabriela no le respondía los mensajes de celular porque estaba muy molesta, hasta que de repente en la fiesta de cumpleaños, de otra de las amigas, se volvieron a ver en persona. Rolando le llevó un arreglo de flores y le pidió disculpa nuevamente por lo ocurrido, entonces Gabriela, viendo cómo él mostraba estar arrepentido, lo perdonó. Esa noche volvieron a ser novios, prometiendo que esa escena no se repetiría. Como cualquier pareja quienes vivían un ambiente sano, iban al cine, a cenar, a bailar, pero siempre haciéndolo de una manera en que nadie de la familia de Gabriela lo sospechara, ya que estaba segura de que si su madre, o sus abuelos, se daban cuenta le iban a prohibir que lo volviera a ver. Cada día ellos se veían más y más enamorados, hasta que un día de otoño, cuando estaban bailando en una fiesta de uno de los amigos de Rolando, de repente llegó una mujer de alrededor de 35 años. Al entrar a la casa iba muy furiosa, volteó a ver a Rolando y al verla bailando con Gabriela ella le dio a él una cachetada tan fuerte que hasta lo tumbó al suelo. Gabriela estaba en shock porque no sabía lo que estaba pasando. En ese momento esa mujer volteó a ver a Gabriela y le preguntó, ¿es cierto que tú eres la amante de mi esposo? Gabriela en ese momento sintió como si alguien la hubiera golpeado directamente en el corazón y después del terrible golpe este hubiera explotado. Tomó un profundo respiro,
y con lágrimas en los ojos ella le respondió: «Yo no soy amante de nadie. Yo no sabía que Rolando estaba casado, ya que él me había dicho que era soltero y yo pensaba que me amaba». Al ver esta mujer como él había jugado con Gabriela, ella la tomó de la mano y le dijo: «Esta basura no te merece ni a ti ni a mí. Si estoy aquí es porque una amiga los vio el otro día que se estaban dando un beso en una plaza, y les tomó la foto y justamente hoy me la envió. Rolando me había dicho que tenía que trabajar hasta tarde, por eso le pedí a una de mis amigas que lo siguieran, y así fue como me di cuenta de que él me estaba engañando». Rolando se puso de pie, y al no saber qué hacer, simplemente se dio la media vuelta y salió de la casa huyendo como un cobarde. Sin embargo, Gabriela estaba deshecha por dentro. Fue la traición más grande que ella había recibido en toda su vida. Una de sus amigas, al darse cuenta de lo que había pasado rápidamente fue hacia donde estaba ella y le dio un fuerte abrazo. En ese momento Gabriela sintió que perdía todas las fuerzas y las ganas de vivir. Era como si la mentira que estaba viviendo le hubiera arrancado el alma y ya no quedaba nada. Estaba en shock, no podía ni siquiera moverse. En ese instante su amiga le habló y Gabriela reaccionó. Después de tomarla de la mano salieron de esa casa y se fueron a una placita a platicar. Gabriela no soportó más y una vez más se soltó llorando. No podía creer que eso le estuviera pasando a ella. Se acordó de cómo Rolando le había pedido la prueba de amor y cómo ella ya sabía que esa relación no estaba bien, pero su baja autoestima y la falta de amor y comprensión que recibía de su madre la orillaban a seguir en esa fantasía. Gabriela, después de desahogarse con su amiga, le dijo de una manera fingida: «No te preocupes por mí, de todas formas, él ni guapo se me hacía». Su amiga le dio nuevamente un abrazo y la fue a llevar a su departamento. Al entrar a la sala se dio cuenta que su madre todavía no llegaba. Se sentía sola, cansada, harta de vivir, y en sí esta situación era como cuando se dice, la gota que derramó el vaso, para ya no querer vivir más. En ese momento Gabriela fue hacia el garaje y tomó una cuerda. La colocó en el closet y subiéndose a un banco estaba decidida a dejarse caer. Ya había pasado alrededor de medio minuto de que Gabriela se había subido al banco cuando de repente entró su madre a la habitación. Ella sabía que su hija estaba en el departamento, porque una vecina le comentó que la acababa de ver pasar, así que su madre se apresuró para darle de cenar. Al entrar y no escuchar nada de ruido, rápidamente se fue al cuarto cuando vio a su hija sobre ese pequeño banco con la soga alrededor de su cuello. En ese momento pegó un grito y rápidamente le pidió que no se aventara. En ese momento Gabriela se desmayó, pero su madre la alcanzó a atrapar quitándole rápidamente la soga del cuello. Gabriela estaba semi-inconsciente cuando su madre, tomando su celular, marcó a una ambulancia, quienes llegaron inmediatamente, debido a que una de estas unidades estaba cerca del departamento. Al llegar los de la Cruz Roja, le dieron los primeros auxilios y se la llevaron de emergencia al hospital. Las probabilidades de que Gabriela falleciera esa noche eran muy altas debido a que en el estirón que tuvo, se dañó fuertemente parte del cuello y no sabían qué podía pasar. Su madre inmediatamente se comunicó con sus padres y hermanos para avisarles lo que había ocurrido, quienes en cuanto supieron llegaron rápidamente al hospital. La abuela de Gabriela, una mujer llena de fe, abrazó a su hija y le dijo que Dios iba a poner todo para que su hija se salvara, ya que la madre estaba inconsolable. No podía creer que su hija se había intentado quitar la vida. En ese momento la abuela les pidió a todos que se pusieran a rezar para que Gabriela saliera de ese estado tan crítico en el que estaba. Lamentablemente, debido al escándalo de la ambulancia, una persona de los medios de comunicación se enteró de lo que había pasado y sacó la nota del intento de suicidio en las redes sociales. Sus amigas, en cuanto se dieron cuenta lo que había ocurrido, salieron rumbo al hospital para saber lo que había pasado. Ellas, al llegar al hospital, vieron como todos los familiares de Gabriela estaban orando por ella, y estas jovencitas, aun cuando no eran mujeres de fe, el cariño que le tenían a su amiga, además del coraje que sentían por este tipo quien se había burlado de ella, pues las motivó a unirse a la oración. Horas más tarde salió el doctor informándole a los familiares que el riesgo de muerte ya había pasado, y que era cuestión de que Gabriela descansara para que sus signos vitales se normalizaran,
Lo que sí era de que al ser un intento de suicidio el doctor le dijo a su madre que era necesario saber qué es lo que estaba pasando, porque una persona que lo intentó una vez, si no recibe la ayuda especializada, hay una probabilidad muy grande de que lo vuelva a hacer. La madre de Gabriela no sabía qué estaba ocurriendo. Una vez más se soltó llorando hasta que una de las amigas de Gabriela se acercó y le contó lo que había ocurrido. Esta muchachita con los ojos llenos de lágrimas se sentía culpable por haberla dejado sola en el departamento. Horas más tarde salió el doctor informándole a los familiares que el riesgo de muerte ya había pasado, y que era cuestión de que Gabriela descansara para que sus signos vitales se normalizaran. Lo que sí era de que al ser un intento de suicidio el doctor le dijo a su madre que era necesario saber qué es lo que estaba pasando, porque una persona que lo intentó una vez, si no recibe la ayuda especializada, ella sabía que Gabriela no estaba bien, pero como nunca había pasado por ningún caso similar, simplemente ella pensó que Gabriela se iba a tranquilizar y de ahí no iba a pasar más. Los tíos de Gabriela, al enterarse de lo ocurrido, salieron inmediatamente a buscar a Rolando, pero el cobarde ya había huido de la ciudad, dejando a su exesposa y a su hijo, quien desconocía lo que estaba pasando con su papá. Al despertar Gabriela del sedante que le pusieron para que se tranquilizara, su madre la abrazó y le dijo que ella era lo más valioso que tenía en la vida. Le suplicó que no lo volviera a intentar, que de ahora en adelante ellas iban a estar más unidas para no permitir que ningún otro tipo se le acercara. Ambas se soltaron llorando, pero ya Gabriela estaba más tranquila. Al salir del hospital, Gabriela se dio cuenta cómo su familia y amigos estaban más cerca de ella, y ahora sintió algo que antes desconocía. Su abuela le pidió que tanto ella como su madre fueran a misa más seguido. Cuando Gabriela empezó a ir a sesiones con la psicóloga que le habían recomendado, se dio cuenta que lo que veía en Rolando no era amor, ni siquiera era cariño, sino que en él buscaba cubrir aquel vacío que su padre biológico había dejado, ya que ella nunca lo había conocido. Gabriela no podía negar que sentía mucho coraje por su padre por haberla abandonado, hasta que, pasando varios meses, su abuelo en el lecho de muerte les confesó que realmente el padre de Gabriela no las había dejado, sino que él cometió el error de amenazarlo, y le dijo que, si no se iba de la ciudad, él personalmente iba a matarlo a él y a su familia, siendo esta la razón por la cual su padre tuvo que huir y nunca había regresado. Tanto Gabriela, como su madre, estaban impactadas por lo que su abuelo y padre había hecho, pero ellas en ese momento estaban llenas del amor de Dios y tuvieron misericordia de este Señor, y cuando Él les pidió perdón ellas lo perdonaron. Esa misma noche, el abuelo de Gabriela murió debido al cáncer que se le había agudizado por fumar tanto durante muchos años. Después del funeral, Gabriela y su madre, al llegar al departamento se sentaron en la sala y se vieron a los ojos pensando en lo que iban a hacer. Al principio ninguna decía nada, pero ambas tenían ese deseo de buscar al padre de Gabriela, porque ahora que sabían la verdad, ellas creían que era justo recuperar lo perdido. Y así fue, la madre de Gabriela le llamó a Carmen, una de las hermanas de Fausto, nombre del padre biológico de Gabriela, para comunicarles lo que había pasado, y de cómo él realmente no había escapado, sino que el abuelo de Gabriela lo había amenazado, y para proteger a toda su familia él tomó la decisión de irse. Ni Carmen ni nadie de la familia de Fausto sabían eso que había pasado, ya que cuando él se fue simplemente dejó una nota de que se tenía que ir y durante todos estos años nunca se había comunicado con nadie de ellos. De vez en cuando mandaba cartas con dinero para su madre, pero evitaba dejar rastros para que el abuelo de Gabriela no les hiciera daño. Después de que había pasado varias semanas del funeral del abuelo de Gabriela, una tarde de verano, de repente Fausto llegó al departamento de Gabriela. Tocó la puerta y al preguntar Gabriela quién era, él simplemente dijo, «Soy tu papá». Gabriela se quedó congelada y no abrió la puerta. En ese momento pasó por la sala su madre y le preguntó, «¿Qué pasa, hija? ¿Por qué no abres la puerta?», a lo que ella le respondió, «Pregunté quién había tocado la puerta y dice que es mi papá». Inmediatamente su madre le dijo, «Pues abre la puerta, mi hermosa princesa». En ese momento abrió la puerta y ahí estaba, un señor de alrededor de 45 años con los ojos llorosos al ver cómo por fin después de tanto tiempo podía ver a su hija, y a quien había sido el amor de su vida. Ambas le pidieron con lágrimas de felicidad en los ojos que pasara a la sala.
Esa tarde Fausto les pidió perdón a ellas por haber sido un cobarde, pero tenía miedo de que el abuelo le hiciera daño a su madre y a sus otros familiares. Pero él le contó cómo desde lejos un amigo siempre estaba al pendiente de ellas. Este amigo le tomaba fotos a Gabriela y a su madre, sin que ellas se dieran cuenta, porque él se moría por verlas, pero no podía por lo de la amenaza. Esa tarde los tres se conectaron nuevamente y Fausto le pidió a su exnovia, la madre de Gabriela, que se casaran y formaran una familia. Gabriela estaba muy feliz por lo que Dios los estaba bendiciendo. Esta historia podía ser de ciencia ficción, pero no creo. Busco sensibilizarte de cómo los errores de los adultos, sobre todo cuando son en base a mentiras, dañan mucho a nuestros hijos. Debemos ser muy precavidos en asegurarnos que lo que hacemos no tenga repercusiones negativas en las nuevas generaciones, quienes necesitan todo el amor de la familia. Gabriela estaba deshecha por dentro porque le faltaba a su padre. Realmente ella no estaba enamorada de Rolando, pero se sentía tan vacía que cayó fácilmente en esta terrible depresión, la cual pudo haber sido fatal. Si Gabriela no hubiera sido rescatada, probablemente ella hubiera muerto y nadie sabríamos por qué había ocurrido eso, aclarando que aun cuando la actitud deshonesta de Rolando haya sido tan cobarde, esa no era la razón por la cual ella se sentía tan vulnerable, sino que el aprendizaje que recibimos en el caso de Gabriela es que, si nuestros hijos crecen sin amor, sin comprensión, pues son más débiles ante quienes quieren aprovecharse de ellos. Por eso es necesario que los adultos nos comportemos siempre en base a los valores éticos y les mostremos a nuestros hijos que valen por el solo hecho de existir. Hermanita, si estás pasando por un caso como el de Gabriela, quiero que sepas que lamentablemente no eres la primera ni tristemente puede que seas la última, pero si puedes tomar el control de tu vida, levantándote de ese estado tan vulnerable y demostrándole al cobarde que te traicionó que tu vida vale más que lo que él te haya hecho. Busca en Dios un refugio para que tus heridas sanen más rápidamente y aprende que si alguien te pide algo que va en contra de tus valores, definitivamente esa persona no te merece, porque tú vales tanto que, si cierras esa puerta, seguramente otra mejor se va a abrir.